Martel nació dentro de la familia real de Austrasia. Luego su hijo heredero Pipino el Breve unió nuevamente el reino, y sus hijos Carlos y Carlomán heredaron el trono, pero Carlomán murió poco después. Carlos heredó el reino en su totalidad. Al morir Clodoveo, un gran rey franco, en el año 511, el reino se dividió en 4. Primero, Neustria. Luego, Austrasia. En tercer lugar, Borgoña. Y por último, Aquitania. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron, poco a poco, a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se los llamó los reyes holgazanes. Bueno, las conquistas de Carlomagno, antes de ser emperador, fueron: desde el 772 al 804 realizó una campaña para cristianizar a los sajones, que se encontraban al norte de Alemania. Al mismo tiempo se encargó de exterminar a los ávaros, que amenazaban contra su reinado. En el 774 también luchó contra los lombardos, que amenazaban contra el Papa. Luego, en el 778, fue a España musulmana, pero no tuvo mucho éxito acá. Entonces lo único que logró hacer fue fundar una provincia que se llamó la Marca Hispánica. En el 788 conquistó a Baviera, que se había rebelado contra Carlomagno, y en el 800 fue su coronación por parte del Papa León III, y a partir de ahí el imperio carolingio se transformó en la mano derecha de la Iglesia. Ahora le vamos a hablar un poco sobre la batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers se da en el año 632 con la muerte de Mahoma, y los musulmanes salieron a expandirse en 100 años. En el año 732, los musulmanes cruzaron los Pirineos junto a Carlos Martel, que hacía frente, y desde entonces se convirtió en el imperio más grande desde el Imperio Romano. En octubre de ese año, a 175 kilómetros de París, en Poitiers, se enfrentaron soldados musulmanes y francos, ya que el jefe de estos los convenció a todo aquel que sintiera la llamada a la cristiandad para hacer frente al imperio musulmán. Sin embargo, en esta batalla en Poitiers, ganaron los francos. Y bueno, después de esta batalla entre los musulmanes y los francos, en la que ganan los francos, los musulmanes se retiran y paran las conquistas, dejan de conquistar. Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta al estilo de los emperadores romanos. Sin embargo, los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año al modo germano, en una asamblea que aprobaba las leyes capitulares. Carlomagno, como otros reyes germanos, vivió sus dominios campestres, aunque a menudo residió en la ciudad de Aquisgrán, que es considerada por eso la capital de su imperio. En Aquisgrán, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que lo ayudaban en sus tareas, como por ejemplo el canciller, que era su secretario, y el chambelán, que se encargaba de todo lo concerniente al servicio personal del gobernante. El territorial se ordenó en provincias o condados, en los cuales se desarrolló principalmente la agricultura, al frente de los cuales hubo un conde, con poder civil y militar sobre su comarca.
Las provincias fronterizas, llamadas marcas, resguardaban el imperio de los invasores y estaban gobernadas por los marqueses. Ahora vamos a hablar un poco sobre la organización social. Bueno, por supuesto que el rey o emperador está en la cima de todo y es la máxima autoridad. Este confía en el Missi Dominci, que vendría a ser su mano derecha, y controla a los nobles y a los obispos para que hagan su trabajo. Los nobles son personas importantes, poseedores de tierras, y los obispos se encargan de, trabajos religiosos. Por otro lado están los vasallos, que les sirven a los nobles y a los obispos, pagándoles, con el tema del sistema feudal, que todo lo que producen los vasallos se destina a los nobles y obispos. Los vasallos pueden ser tanto siervos como libres. Es decir, siervos es que totalmente están a disposición a los que sirven, y libres es que no están su entera vida sirviéndoles a ellos, sino que pueden también realizar otras actividades libres. Básicamente toda esta pirámide se basa en la fidelidad, porque como vimos acá, el rey espera que el Missi Dominci le sea fiel, y así con todos los Bueno, ahora le vamos a hablar un poco sobre el Gran Dominio. El Gran Dominio es la posición de grandes tierras con trabajadores. Estas tierras se dividían en varias partes. Algunas de esas partes eran la reserva señorial, que era un espacio amplio, cercado para los dueños, y estaba después los mansos, que era una zona a disposición de los campesinos y de sus familias. Esos campos eran para cosechar, y todo lo que se producía iba para los dueños y sus familias, que los dueños luego le pagaban a los campesinos y servidores. En esos tiempos era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno era analfabeto. Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán, que se destinó a la instrucción de futuros funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios, que llegaron a conformar importantes bibliotecas, en las cuales el mundo occidental conserva una gran parte de la tradición cultural latina. A fin de impulsar este movimiento de renacimiento cultural, Carlomagno se rodeó de figuras de relieve, como el inglés Alcuino de York y el francés Eginardo, que escribió su biografía. También se preocupó por las artes, mandó a construir numerosas iglesias que imitaron el estilo romano y bizantino, como por ejemplo la capilla del Palacio de Aquisgrán. Noticias de última hora. Carlomagno ha desarrollado un movimiento cultural que consiste en la restauración de la cultura romana. Junto con la Iglesia unificada y fortalecida, han asumido la conducción moral y espiritual de la sociedad, respaldada por el mismo emperador. Los monasterios han sido creados por el mismo Carlomagno a lo largo de estos años, que han sido fuertes centros de evangelización aliados de la política imperial. Los
relación entre el Imperio Carolingio y la Iglesia Católica era de beneficio mutuo y de conveniencia política. El Papa otorgó legitimidad espiritual a los reyes francos, mientras que los reyes proveyeron a la Iglesia protección militar y poder. Carlomagno, como cristiano, deseaba extender la religión cristiana más allá de los límites de su territorio. Es por eso que, por ejemplo, realizó varias expediciones a Alemania para poder convertir al pueblo pagano, los sajones. El fin del Imperio Carolingio puede dividirse en dos causas. Primero, las invasiones bárbaras y luego el Tratado de Verdún. Para hablar primero del Tratado de Verdún, podemos decir que en el 814, cuando muere Carlomagno, Ludovico, su hijo, toma el poder, puesto que sus dos hermanos ya habían muerto. Como era débil e indeciso, malogró la obra de su padre y trajo muchos problemas al imperio. Luego, los hijos de Ludovico lucharon entre ellos hasta el 843. En ese año llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Verdún, que dejó al imperio dividido en tres. Por una parte, Aquisgrán y Roma, que fue para Notario el primero, el mayor de los hermanos. Luego, otra parte fue Alemania, que le fue concedido a Luis el Germánico. Y por último, Francia, que le fue dada a Carlos el Calvo. Poco a poco, estos reinos fueron desintegrándose por muchas causas, pero principalmente por las invasiones, que fueron tanto musulmanas como unas vikingas, húngaras, entre otras. Y para concluir podemos decir que el imperio fue disolviéndose poco a poco hasta llegar a su fin.